de mi compañera Yolanda de la Torre, que se respeten los derechos humanos, que se respeten los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los pueblos afromexicanos. Pero también que el Ejecutivo rinda un informe a esta soberanía sobre la estrategia de seguridad y sobre el esquema de gradualidad que va a implementar para establecer policías de corte civil en los municipios, en los estados. Pero también establece la obligación de devolver esos recursos a los municipios y a las entidades en materia de seguridad que les fueron arrebatados y que hoy tienen en jaque a los municipios. No estamos hablando, insisto, de la militarización, estamos hablando de recursos que beneficien a la ciudadanía y que devuelvan la paz a nuestras comunidades y a nuestras familias. Compañeras y compañeros, un sistema de seguridad y justicia es tan fuerte como el eslabón más débil. Hoy el eslabón más débil son las policías municipales y estatales. Por eso necesitamos de las Fuerzas Armadas que además han demostrado su lealtad a este país. En el México postrevolucionario, en el siglo XX, mientras en otras naciones del mundo y de Europa, por ejemplo, había golpes de Estado, en México el Ejército y las Fuerzas Armadas fueron garantes de las instituciones y las democracias. Se trata, sí, de que su participación sea temporal, pero no a costa de la seguridad de las familias. Platicaba hoy por la mañana con mi compañera Laura Aro y me describía los hechos atroces que vivieron un grupo de familias en uno de los centros comerciales más concurridos en Zapopan, Jalisco. No llegaron las fuerzas del municipio, no llegaron las fuerzas del Estado, sí llegaron las Fuerzas Armadas. Y perdón, pero del Estado hubo, si acaso, un escueto tuit y no una reacción policial como amerita esta situación. Consecuentemente, en el grupo parlamentario del PRI nos expresamos a favor de esta minuta que recoge la propuesta de nuestra compañera Yolanda de la Torre, que la fortalece, que abunda en una estrategia de seguridad que contribuye a la estabilidad de las y los mexicanos. Y simplemente concluiré diciendo, la democracia no es el gobierno de la mayoría, porque nos entretenemos en la controversia sobre si está mal que aceptemos los cambios del Senado. No es un ataque a esta soberanía, la soberanía la conformamos las dos cámaras. La democracia es el gobierno de la mayoría que escucha a la minoría. Y hay dos polos opuestos de la democracia, el disenso y el consenso. Para llegar a uno hace falta otro, es tan sano uno como el otro, y de eso se trata, esa es nuestra responsabilidad histórica en esta Cámara, estar del lado de las y los mexicanos, resolver el tema de seguridad, y todos tenemos algo que hacer en esa tarea. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Diputado Mendoza Bustamante, muchas gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Santiago Torreblanca para dar el posicionamiento en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Muchas gracias. Acción Nacional va a votar en contra, por fondo y por forma. Entre gitanos no nos leemos la mano y la gente no es tonta. Las modificaciones realizadas en el Senado de la República fueron para tratar de justificar el cambio de opinión logrado a través de la fuerza del Estado, ya sea con amenazas, ya sea con premios, para tratar de tapar la incongruencia. Sin embargo, las modificaciones realizadas no resuelven el fondo del asunto. La Corte ya determinó, y la Corte Interamericana, los criterios a los que debe sujetarse la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En esta minuta del Senado agregan que la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los enumeran. Sin embargo, hay una discrepancia entre cómo define la Corte y la Corte Interamericana estos criterios y cómo lo ponen en este dictamen. Hay una contradicción. ¿Cuál prevalece? Evidentemente, aquella que proteja más los derechos humanos, porque no puede haber recibido. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el dictamen definen extraordinaria como: de tal manera que se acredita la absoluta necesidad, que sea temporal y solicita de forma expresa y justificada por la autoridad civil. Sí, está muy bien, pero le faltaron dos temas: la excepcionalidad, y la excepcionalidad tiene dos criterios, tanto en el ámbito territorial como ámbito temporal. Ojo,
Que se diga 9 años no es temporal, temporal es en lo que se resuelve esta circunstancia particular, se está hablando de temas de meses, no de 9 años, y tampoco se está diciendo cómo se va a restringir a ciertos delitos o ciertos territorios. ¿Cuál va a aplicar? Evidentemente la que más proteja, por lo cual esto, aunque venga en la Constitución, como vienen los dos términos, dice conforme a los criterios de la Corte, y los trata de enumerar, pues los criterios de la Corte son más amplios. Regulada, como bien ya lo decía el diputado Velázquez, pues no tenemos un marco de regulación adecuado a las Fuerzas Armadas. Y otro, se refiere a uso de la fuerza y a capacidad técnica, que no está fiscalizada. ¿Qué dice el dictamen? De manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y más adelante pone informes al Congreso. Pues sí, pero ¿qué dice la Corte? Uno, que necesariamente tiene que de ser naturaleza civil la autoridad que fiscalice esta actuación excepcional de las Fuerzas Armadas, y en segundo lugar, que sea una autoridad competente y técnicamente capaz. Yo les pregunto, ¿nosotros como Congreso de la Unión somos técnicamente capaces de evaluar la labor de las Fuerzas Armadas? ¿Tenemos formación militar? ¿Tenemos formación en materia de seguridad pública? ¿Contamos con el personal para realizar esa auditoría? Yo no lo creo. Subordinada y complementaria de tal forma que las labores de apoyo a las Fuerzas Armadas preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento y se encuentren fundadas y motivadas. La Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil. Pues sí, suena muy bonito, el problema es que no tienen capacitación y no tienen por qué ser primero respondientes. El artículo 16 es muy claro, que en caso de la comisión de un delito flagrante se tiene que poner a disposición al imputado de la autoridad civil más cercana. Ya ha pasado que militares detienen e interrogan y su actuación es ilegal. Vean el amparo en revisión 103 del 2012, no entiendo mi letra, pero parece ser que sí. Bueno, y ahora vamos ya a los transitorios del transitorio. Imagínense, tenemos un régimen transitorio, el régimen transitorio. Eso te dice que va a haber un fondo permanente para atender y fortalecer a las policías con un criterio de población. ¿Cómo un fondo permanente está en el transitorio? Un transitorio, ¿no les suena contradictorio de entrada el término? ¿Y por qué debe tener en la Constitución una facultad presupuestal que es de esta Cámara? Porque si queremos fortalecer a las policías, no lo hacemos estableciendo los fondos que hemos desaparecido como Congreso. Pero más allá de todo, es el tema de fondo. Creo que hay una confusión primero entre seguridad e interior y seguridad pública, y otro, si este artículo está habilitando a que se militarice la Guardia Nacional o no. Vámonos por partes. Con relación al tema de seguridad interior, sin necesidad de ese transitorio, sin necesidad de esta reforma, el Ejecutivo ya dispone de las Fuerzas Armadas para salvaguardar la seguridad interior. Claro, esa actuación es cuando se esté violentando el orden constitucional y las instituciones del Estado. Por ejemplo, el caso de Guerrero. Claro que pueden actuar en ese supuesto con o sin reforma. Y segundo tema muy importante, ¿se pretende justificar la militarización de la Guardia Nacional con este artículo? Pues déjenme decirles que sigue siendo inconstitucional, porque aquí está hablando de la actuación de las Fuerzas Armadas en la labor de seguridad pública con independencia de la Guardia Nacional. Es cierto que dice que en tanto la Guardia Nacional adquiere sus capacidades, es decir, sigue sin resolver el problema de constitucionalidad. En resumen, termino. Es un falso debate y lo que se está acabando es con medidas eficaces, con fortalecimiento de las policías y cuidado, estamos centralizando el tema de seguridad pública y barriendo por completo a los estados y municipios en beneficio de un ejecutivo hiperpoderoso. Y ya sabemos lo que pasa cuando el poder se concentra mucho en una persona. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Torreblanca. Por favor, diputada Chávez. Tiene la palabra la diputada Aleida Alavés, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidente, diputadas, diputados de esta comisión. Qué lamentable galimatías nos acaba de externar aquí el diputado del PAN. Y bueno, pues no quiero ni pensar qué es lo que hace él con la Constitución después de lo que nos dijo en el Pleno. Más bien hay que exaltar que este dictamen es una muestra de que desde Morena y la coalición somos capaces en este Congreso
de siempre estar abiertos y atentos a las aportaciones, los comentarios, para enriquecer las iniciativas que se discuten en el Parlamento. Esta es la prueba máxima de un trabajo parlamentario entre ambas cámaras que enriquece y nutre un mandato constitucional a el Estado mexicano. Es falso que se haya dicho en algunos medios, más bien es falso lo que dicen en algunos medios y en redes sociales sobre la minuta aprobada en el Senado y de vuelta a esta Cámara, tenga solo cambios cosméticos o superficiales. Ya lo dijeron aquí mis compañeros, es una iniciativa que se complementa de la Cámara de Diputados al Senado de la República. No estamos actuando sometiéndonos a una Cámara a otra, eso es una vil mentira y hay que hacernos cargo de que hoy como nunca un trabajo legislativo del Congreso de la Unión está fortaleciendo, insisto, estos mandatos constitucionales. Pero vayamos a los impactos positivos. Acotar las funciones y el ejercicio de la Guardia Nacional en los próximos 9 años a los criterios y estándares establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las labores de seguridad que realizan las Fuerzas Armadas resulta ser un dique de legalidad para la actuación de la Guardia Nacional. Es un bloque de contención legal muy importante que no podemos minimizar ni tergiversar, como lo acaba de hacer el diputado, al no entender que la excepcionalidad, la temporalidad, la restricción en ciertos territorios, los criterios de la Corte y la fiscalización quedan en manos de este poder, que por excelencia somos el control del Poder Ejecutivo y tenemos como, y aquí hay un mandato para una comisión bicameral, recibir un informe semestral que estaremos auditando, siguiendo y evaluando para que esta guardia sea cada vez más con reglas puntuales que refuercen estos controles constitucionales que hemos establecido para esta fuerza de seguridad. Uno de los puntos que más se ha criticado y con justa razón sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad es la falta de capacitación adecuada para la realización de estas tareas. Por ello, el haber incorporado la obligación de capacitar a las Fuerzas Armadas bajo la doctrina de una policía civil atiende y responde esos cuestionamientos. Diputado Caro, ese es el mandato, la capacitación y la inversión en recursos para este rubro que a todos nos preocupa. Las tareas de reforzamiento y de colaboración de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública no busca sustituir a las autoridades civiles encargadas de la seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno. Estas obligaciones persisten y se fortalecen con este dictamen. La claridad que se estableció sobre estos 2 puntos refuerzan las obligaciones del Estado mexicano para robustecer las acciones de capacitación, inversión, mejoramiento de las condiciones de las fuerzas policiales de los 3 órdenes de gobierno. Y precisamente para evaluar la forma en la que está actuando la Guardia Nacional en coordinación con las otras fuerzas policiales del país, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, es que se fijó como obligación la presentación de este informe semestral por parte del Ejecutivo Federal. No es darle una carta abierta al gobierno federal para que desarrolle la estrategia de seguridad sin ningún control o supervisión, como se ha dicho públicamente, sino todo lo contrario. Este dictamen representa una mayor vigilancia y un mayor control para el actual gobierno y para los futuros gobiernos federales. Esos informes serán rendidos ante una comisión bicameral para que sea este Congreso quien revise semestralmente las funciones de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Es decir, será esta soberanía quien revise y supervise estas importantes tareas. Somos el poder de control del Ejecutivo por excelencia. Compañeras y compañeros, este dictamen mejora el que aprobamos hace un par de semanas en esta Cámara. Incluso pone fecha perentoria límite para las labores de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, lo que nos da mucha claridad, certeza, seguridad a todas y todos los mexicanos. No podemos minimizar estos cambios, descalificarnos y decir que son cosméticos. Son cambios de fondo
que establecen mejores controles legales, constitucionales, legislativos y ciudadanos a la labor de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad. Por lo tanto, es un dictamen que está a favor de México y de la seguridad de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Aleida Alavés. Terminada la ronda que acordamos, pues procedería entonces, secretaria, poner a consideración de la asamblea de esta comisión la aprobación o no del proyecto de dictamen. Sí, declara. Muy bien, una vez agotada la lista de oradores, informo a la presidencia que no hay más legisladores, así que por instrucciones de la presidencia se consulta en votación electrónica si se aprueba la minuta por la que se propone la reforma al artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Está abierto el sistema electrónico de votación hasta por 5 minutos. Le rogaría al equipo técnico que nos pudieran auxiliar acercándole el micrófono a las y los diputados que no cuenten con el sistema PRAP. Por favor. Gracias, secretaria. Óscar Cantón Cetina, a favor del dictamen de la fracción parlamentaria de Morena. Anotado, diputado. Jesús Valberto Velázquez Flores, en contra. Anotado, diputado. Tania Villagrán, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Anotada, diputada. Diputada Eunice Monzón García, del Partido Verde. Aquí enfrente. Eunice Monzón García, del Partido Verde, a favor del dictamen. Anotada, diputada, gracias. Diputado Manuel Vázquez Arellano, a favor del dictamen. Anotado, diputado. César Agustín Hernández Pérez, fracción parlamentaria de Morena, a favor. Anotado, diputado. Vía Zoom, ¿hay alguna diputada o diputado que desee votar de viva voz? Muy bien. Jade Cole, ¿no? Diputada Jade Cole Polemski, vía Zoom. Pues es que me está mandando su equipo que Nora Azar, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. ¿Entendieron el apellido? Anora Azar. Ah, bien. Vía Zoom. Pero no, la diputada Polemski no está conectada en Zoom. Ya, pero
Parece que se van a retirar los hechos. ¿Cuántos son? 32. A favor en la PRAF. A ver, espera. 23 a favor en la PRAF. Y en contra hay 8 y 0 abstenciones. Y de viva voz hay 2 en contra y usted tiene 5 a favor. 2 en contra, 5 a favor y 0 abstenciones. Dando un total de 28. 28 a favor. 10 en contra y 0 abstenciones. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Bien, ciérrese el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se emitieron 23 votos a favor a través del sistema APRAP, 5 votos a favor de viva voz, 8 votos en contra a través del sistema APRAP, 2 votos en contra de viva voz, 0 abstenciones. Le informo, presidente, que se emitieron un total de 28 votos a favor, 10 votos en contra y 0 abstenciones, quedando aprobado la minuta. Por tanto, se declara aprobada la minuta que propone la reforma al artículo 5º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo del año 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Túrnese a la conferencia de esta Cámara para sus efectos constitucionales y legales, junto con el voto particular que formula el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que guarde su lugar y, en su caso, se conozca de él en la sesión del Pleno cuando se discuta y vote este dictamen minuta. Secretaria, hay 2 dictámenes más listados que desde que se convocó así quedaron. Uno de ellos, el que propone que se creen una institución común para los servicios periciales en materia penal, ha sido retirado por su autor. Y el otro es una propuesta de acuerdo negativo respecto a una iniciativa que pretende reformar el artículo 3 de la Constitución para agregarle la calificación de financiera al Gran Servicio Público Nacional de la Educación Pública. ¿De qué, perdón? En uso de las facultades de esta presidencia y a petición de grupos parlamentarios, dejamos reservada este proyecto de dictamen con acuerdo negativo para una siguiente sesión ordinaria de la comisión, en virtud de que la conferencia nos está pidiendo que cerremos esta sesión para que se la remitamos y proceda a tramitar de la siguiente manera: darle publicidad en la sesión plenaria que está corriendo, convocar a una nueva sesión en este mismo día, en donde se conocerá, discutirá y en su caso votará este dictamen minuta. Entonces concluimos esta sesión y agradecemos a todos su asistencia y participación, pidiéndoles que registren su asistencia de salida, por favor. Oiga, presidente, ¿qué? ¿Retiró la iniciativa SODI? Quienes no puedan
registrar su asistencia de salida